En el episodio anterior de nuestra guía de Castlevania Round of Blood, llegamos hasta la fase 3 y derrotamos al Minotauro. En esta segunda parte vamos a continuar en la fase 4 llamada Sobre innumerables horrores. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer este episodio y bienvenidos. En esta fase empezamos en las mazmorras, en las cámaras de tortura del castillo de Drácula. En la parte inicial hay 2 pisos. En el primero nos atacarán 2 hombres pulga y un cadáver rojo. En el segundo piso hay 2 cadáveres que avientan huesos y un esqueleto rojo. Es recomendable romper los candelabros, especialmente el del final del pasillo, para obtener algún arma que nos ayude un poco en el camino. Por lo general nos darán un hacha. A esta parte del juego o a esta fase se le conoce también como el corredor interno del castillo del demonio, y el jefe final es Dullahan o la vampira Carmilla, dependiendo la ruta que elijamos. Al subir las escaleras, en el siguiente piso nos espera una serpiente esqueleto, la cual es más fácil derrotar si tenemos un hacha. Al derrotarla, soltará un montón de corazones. Este enemigo se conoce por muchos nombres como dragón blanco, dragón de huesos, quetzalcóatl, serpiente dragón, serpiente esqueleto, etc. Si continuamos por el pasillo, nos encontraremos con un hombre pulga y más adelante tendremos que saltar algunos obstáculos y eliminar a 2 molestos esqueletos que arrojan huesos. Debemos advertirte que en las mazmorras de Drácula hay un montón de trampas. Por decir, si pisamos estos cuadros rojos en el piso, se activará una trampa de flechas. Ahora, en este punto hay 2 rutas. Por ahora tomaremos la ruta de la izquierda y activaremos un camino secreto presionando el botón en el piso donde estaba parado un hombre pulga y nos subiremos por las escaleras. Cuando subamos nos toparemos con un pasillo lleno de obstáculos donde lo más importante es el timing. Nosotros recomendamos esperar un poco y ver los movimientos de los obstáculos. Esperaremos el momento adecuado para poder pasar más fácilmente y sin lastimarnos. En el juego de Castlevania Round of Blood, la dificultad se incrementa en cada fase, pero si ya llegaste hasta esta fase 4, seguro que ya tienes todo lo que se requiere para salir adelante. Round of Blood es de esos juegos que todos los gamers tenemos que jugar muchas veces hasta que lo logramos pasar. Al seguir por el pasillo, nos toparemos también con armaduras que arrojan hachas. Al final hay una puerta, pero antes de pasar, un truco. Recomendamos romper el bloque que está en el borde para obtener un poco de carne y subir nuestra barra de vida. En la siguiente parte nos pondrán a prueba nuestras habilidades de plataformeros. Tendremos que saltar y caer en pequeñas plataformas, y si nos equivocamos nos espera un piso cubierto de picos. Para hacerlo más difícil encontraremos en el camino varios ojos que miran fijamente. Recuerda que estos ojos no atacan directamente, sino que se mueven alrededor, por lo que es buena idea esperarlos sin movernos mucho. En medio del pasillo hay una plataforma con 2 cuadros rojos en el piso. Esto es una trampa. Si la pisamos, que normalmente casi todos la pisamos, caerán varios hombres pulga para intentar detenernos. Seguiremos derecho, casi al terminar del pasillo hay otra serpiente esqueleto, la derrotamos y seguimos avanzando. En este cuarto, antes de subir las escaleras, tenemos la opción de obtener un reloj. Para obtenerlo hay que saltar en esta plataforma de la parte izquierda y caminar en la parte central. Esto hará que aparezca un reloj. Al continuar y subir las escaleras, nos topamos con un pasillo lleno de enemigos, pero que realmente no es complicado de pasar. Habrá ojos que miran fijamente, caballeros que arrojan hachas y los peligrosos pilares de huesos. Al subir las escaleras nos estará esperando una armadura roja con hacha que intentará embestirnos. Ten cuidado. Simplemente hay que alejarnos hacia la pared para darnos espacio y atacarlo hasta vencerlo. Ahora, las masas del techo que no nos dejan pasar tienen un pequeño truco. Si les pegamos con el látigo podemos desviar su trayectoria. Haciendo esto podremos pasar más fácilmente. Otro truco es que si le pegamos a la plataforma que está después de este obstáculo y antes de llegar al pilar de huesos, podemos encontrar un poco de carne para aumentar nuestra vida. Al pasar el pilar de huesos hay una plataforma y hay 2 caminos. Podríamos intentar subir a la plataforma más alta e irnos por el camino de arriba. Nosotros por ahora nos fuimos por el camino de abajo, el cual se desbloquea golpeando esta pared, en la cual está una bomba oculta que si golpeamos desbloqueará un nuevo camino.
Esta ruta es difícil y está llena de peligros, solamente deberíamos pasar por esta ruta si ya hemos vencido a Drácula, porque desbloquearía el camino hacia los muelles ocultos. El jefe final pasando por esta ruta es la vampiro Carmila y su leal sirviente Laura. Carmila arroja una especie de bomba que cuando cae esparce bolas de fuego, por lo que la estrategia que usamos fue atacarla a distancia aprovechando el látigo. Al principio hay que enfocarnos en atacar solo a Carmila, puesto que nuestro látigo no afecta a Laura. Hay que evitar que Laura nos atrape y nos robe corazones a besos, manteniéndonos lejos también de ella. Si observamos bien, cuando caen las bombas, crean un espacio el cual podemos aprovechar para que el fuego no nos lastime. Al vencer a Carmila, Laura nos revelará su demoníaca forma real. Es fácil de vencer, usa artes marciales, pero es realmente muy sencilla de vencer. Al vencer a Laura, nos regresará nuestros corazones y ahora sí, vamos a la siguiente fase. Fase 5. El diablo vuela de noche. En la fase 5 nos subiremos a un barco fantasma contaminado por la maldad. Antes de entrar al barco tenemos que pasar por unas plataformas plagadas de cráneos voladores y esqueletos con masas o mayales, los cuales se vencen con 3 golpes. Antes de subir al barco tenemos que vencer a 2 maestros de la espada, 2 esqueletos con espada bastante diestros. Al entrar al barco, podemos encontrar un corazón grande si destruimos el bloque del techo. En los candelabros nos darán un cuchillo, por lo que si tienes un arma mejor, ten cuidado y revisa qué ítems dejan los candelabros cuando los rompes, para que no pierdas un ítem si es mejor que el cuchillo. En el piso de abajo encontraremos un montón de enemigos, desde armas que cobran vida, esqueletos arqueros, hasta pinturas que cobran vida y que nos pueden atrapar si no tenemos cuidado. Tras superar este pasillo, llegaremos a unas escaleras custodiadas por esqueletos pistoleros. Al subirlas, llegaremos por fin a la cubierta del barco, en donde jinetes pulga montados en águilas gigantes nos intentarán destruir. Si nos vamos por la parte derecha, encontramos un arma en el candelabro que está al final del bauprés del barco. Si continuamos por la izquierda, nos toparemos con caballeros con armaduras pesadas que nos intentarán aplastar con un mazo gigante de metal. La cadena de estos gigantes no hace daño, solo su mazo. Son muy fuertes, resisten hasta 5 golpes con nuestro látigo y las otras armas simplemente rebotan en su armadura, pero hay que decir que su cadena no hace daño. Seguiremos avanzando y más jinetes pulga montados en águilas gigantes intentarán detenernos y al final nos espera un esqueleto pistolero. Cruzando la puerta se encuentra por fin la antesala al jefe de esta fase, que es la muerte. Subiremos las escaleras hasta llegar a la parte más alta del mástil. La muerte se aparecerá en el cielo y se enfrentará contra nosotros. El primer ataque de la muerte es aparecer hoces giratorias en partes aleatorias de la pantalla que se arrojan hacia nosotros. Simplemente hay que esquivarlas o pegarles con el látigo o con alguna arma secundaria. A nosotros nos resultó increíblemente útil utilizar el ítem Crash de la cruz, ya que le hace bastante daño al enemigo a la vez que limpia la pantalla de sus armas letales. Y déjanos decirte que la muerte es un enemigo bastante difícil como podríamos imaginarnos. Una vez que la barra de vida de la muerte baje a 1/3, se alejará y nos empezará a arrojar cráneos gigantes. Hay que evitarlos todos, pues si nos da alguno, seguirá arrojando más. Finalmente, la muerte se pondrá seria, se quitará su capa y luchará cuerpo a cuerpo con su guadaña. Aquí la clave es simplemente evitar sus ataques y contragolpearla con nuestro látigo o algún arma secundaria. Al vencer a la muerte, arrojará su guadaña que caerá girando sobre su cabeza, decapitándola.
Con esto desbloqueamos una parte más de la historia. La animación muestra a Drácula molestando a Annette, la prometida de Richter, intentando seducirla al mal. Annette, aterrorizada, amenaza con quitarse la vida hasta que de pronto interrumpe Shaft, el leal sirviente de Drácula. Interrumpe en la escena para avisarle a Drácula que hay intrusos en el castillo. Drácula deja a Annette por ahora y se va a atender la amenaza. Annette se queda esperanzada a que será salvada por su prometido. Y hasta aquí vamos a dejar esta segunda parte. Gracias a Dios por un programa más y los esperamos en la tercera parte de nuestra guía completa para Castlevania Rondo of Blood.